Perfecto. Bien. Bueno, buenos días a todos y gracias por participar. Les damos la bienvenida en nombre de LBO y Delta Asset Management a este encuentro organizado en forma conjunta y exclusivo para ustedes. Hace ya más de 6 años, creo que casi ya 7, que venimos trabajando junto a Delta, y lo que quiero destacar es la excelente experiencia que tuvimos de trabajar juntos, y bueno, lo mismo que nuestros clientes. Delta es una compañía de fondos comunes es una compañía de administración de fondos comunes de inversión, y se encuentra entre las principales independientes líderes del mercado. Cuenta con excelentes profesionales y bueno, y cabe destacar también excelentes personas. La verdad que eso es lo que más valoramos también. Esta alianza lo que nos permitió fue sumar distintas alternativas de inversión para nuestros clientes y poder, digamos, ofrecer los mejores productos. Junto con Delta nos pareció oportuno en este clima de incertidumbre política, económica, no solo de Argentina, sino a nivel mundial, poder charlar sobre alternativas de inversión. Hoy la realidad es que hay inflación alta en Argentina, en el mundo, uno no sabe si el tipo de cambio va a seguir devaluando va a seguir generando micro devaluaciones, o cuándo va a generarse la devaluación vía shock, como algunos plantean. El año que viene es un año electoral, qué es lo que va a hacer el gobierno, el Fondo Monetario, guerra Rusia-Ucrania. Todas estas cuestiones nos generan muchas incertidumbres y nos hace replantear dónde colocamos nuestro dinero. Por eso, bueno, los dejo con Seba Liudvinas, que es actual Client Portfolio Manager en Delta. Seba tiene más de 20 años de experiencia en el mercado financiero, previamente director para Standard & Poor's en Latinoamérica. Y bueno, y la modalidad de la charla va a ser, todo aquel que tenga alguna consulta o quiera intervenir, escribe vía chat y nosotros vamos a estar respondiendo y nos vamos a manejar de esa manera. La idea es poder responder todo al final de la presentación para que se haga más didáctica. Así que, Seba, te dejo la palabra. Muchas gracias, Fede. Buen día a todos. Bueno, muchísimas gracias a LBO por darnos la posibilidad de hoy de dar nuestra visión de mercado y presentar a nuestros fondos y alternativas de inversión. Como siempre, un placer estar con ustedes y, bueno, y trabajar en forma conjunta, bueno, brindando soluciones de inversión. Así que les voy a compartir una presentación para tener una guía. Como decía Fede, la idea es dar nuestra visión de cómo estamos viendo el contexto actual, principalmente en Argentina, pero como introducción hablar un poquito del mundo, porque hoy estamos en un contexto muy particular. Arrancó el año con la sorpresa, bueno, de la guerra, que ha generado muchas distorsiones en el sentido principalmente en lo que respecta a la inflación. Entonces, hacer una introducción con eso y después, bueno, sí, pasar de lleno a Argentina y dar nuestra visión que vemos hacia adelante y en este contexto cómo estamos posicionando las diferentes estrategias que gestionamos. Así que, bueno, respecto al mundo, ¿no? Venimos de varios años de paz, sin guerra, que, bueno, es llamativo en la historia moderna de la humanidad tener tantos años sin guerra, y, bueno, nos habíamos acostumbrado a un mundo globalizado, ¿no? Eso, obviamente, esa globalización trajo eficiencia y crecimiento sostenidos a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, la guerra, de alguna forma, nosotros lo que vemos es que viene a traer un retroceso en esa globalización, y ese retroceso va a traer menor crecimiento global y mayor inflación. Pero más allá de la guerra, ya estamos en un proceso inflacionario. Luego de la pandemia se habían generado ciertos cuellos de botellas, y esos cuellos de botellas obviamente estaban también generando ya presiones inflacionarias, y en este contexto estábamos, independientemente de la guerra, en un cambio de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que, bueno, se empezaba a hablar de un proceso de suba de tasas para bueno, hacerle frente a la inflación. Entonces, hacia adelante, que vemos respecto a unas variables clave, ¿no? Como puede ser la tasa de interés, cómo se puede comportar el dólar, que son dos variables claves, que a partir de estas dos variables después, bueno, uno puede llegar a analizar otros activos financieros, como puede ser, bueno, la renta fija y la renta variable. En lo que es la
la tasa, hoy estamos cuando uno ve las curvas de tasas en Estados Unidos, de alguna forma están invertidas, ¿no? Es decir, las tasas más cortas son más altas que las largas, de alguna forma, ¿no? Y eso de alguna forma refleja, bueno, los desafíos que está viendo en general el mercado inflacionarios de corto plazo, pero normalmente cuando una curva está invertida, eso trae después aparejado una recesión, ¿no? Por eso, como decía al principio, nosotros esperamos que haya un menor crecimiento a nivel global, ¿no? Después, en Delta nosotros, además del análisis fundamental, complementamos nuestro análisis fundamental con el análisis técnico, ¿no? Y cuando vemos un gráfico o analizamos la tasa de 10 años, la tasa en general, vemos que la tendencia de corto plazo es alcista. Si ven la referencia, un poco el termómetro que utiliza el mercado, que es la tasa de 10 años americana, actualmente está en 2,90 y pico, casi llegando a 3%, ¿no? Que rompió resistencias relevantes, como puede ser el 2% y el 2,50. Ahí nuestra visión es, bueno, como le decía, de corto plazo la tendencia es alcista, pero hay una resistencia muy relevante que es del 3%, que queremos que la va de alguna forma a reconocer, y ahí puede haber, como se dice en el análisis técnico, tal vez un reconocimiento de zona para volverse a meter en esa zona entre 2,50 y 3%. Porque también de lo fundamental no vemos que los bancos centrales dejen ir la tasa mucho más allá del 3%, porque hay que tener en cuenta que hoy estamos en un mundo mucho más endeudado y apalancado, y que si la tasa sigue subiendo, eso puede generar fuertes problemas en la economía global, ¿no? Entonces creemos que desde lo técnico vemos una resistencia relevante muy fuerte, y después de lo fundamental tampoco el mundo resiste tasas mucho más elevadas por el tema del apalancamiento. Entonces, en ese sentido, esa es nuestra visión respecto a tasa. Respecto al dólar, lo que vemos es que Estados Unidos va subiendo las tasas más fuertemente, más rápidamente que el resto de los países, que el resto de las regiones, Europa, etcétera. Y eso, de alguna forma, ese aumento de las tasas a mayor velocidad, de alguna forma trae aparejado un fortalecimiento del dólar contra la canasta de monedas, ¿no? Eso se ve reflejado en el DXY, que mide el dólar contra la canasta de monedas, que actualmente también está en zona de 100. Se vino fortaleciendo el dólar en los últimos meses, y bueno, la tendencia del dólar es alcista también. Ahí se puede dar un periodo por decirlo, de superdólar, ¿no? Con una fortaleza del dólar con respecto a las canastas de las monedas, y esto a veces también se explica por el diferencial de tasa, ¿no? Estados Unidos sube las tasas más rápido que el resto de las regiones, y eso, bueno, hace que haya mayor apetito del dólar, sumado que históricamente el dólar ha sido un refugio de valor en contextos de incertidumbre, y bueno, actualmente en el mundo estamos en esos contextos de incertidumbre, entonces también hace que los inversores tomen refugio en esta moneda, ¿no? Respecto rápidamente a qué estamos viendo, el posicionamiento de renta fija y renta variable, esto más que nada en carteras globales, nosotros, obviamente que uno analiza, me voy a adelantar con un grafiquito para mostrarlo, uno ve este gráfico y parece que es Argentina, ¿no? Las tasas reales negativas en el mundo, mismo proyectando, ahí pueden ver, proyectando con la inflación actual. Recientemente salió el dato de inflación de Estados Unidos, más alto de lo esperado, 8,50, y bueno, si uno utiliza ese dato con las tasas actuales es negativo, y si proyecta tasas también son negativas, ¿no? Entonces, esto que era un problema para nosotros, para los inversores argentinos, hoy es un problema en el mundo, ¿no? Que hay que ganarle a la inflación, ¿no? Y es un desafío enorme porque la renta fija, ustedes lo han visto, el arranque del año ha sido un año muy difícil. Ya el año pasado ha sido un año difícil para la renta fija, y este año aún más cuesta generar valor en renta fija en un contexto de suba de tasas. Y después en renta variable estamos en un proceso también correctivo, ¿no? En un proceso donde los mercados se están corrigiendo. Nosotros en las carteras globales que gestiona Delta veníamos conservadores del año pasado, porque veíamos que los índices accionarios estaban en máximos históricos, en zonas de resistencia relevante, y nos hacía ser cauteloso. Entonces ya desde el año pasado veníamos con cautela. Tal vez el año pasado perdimos un poco de rentabilidad relativa al ser cauteloso, pero bueno, este año el estar conservadores nos ha pagado, por decirlo de alguna forma, porque bueno, todo el contexto de guerra, hemos visto procesos correctivos muy fuertes de índices globales, y entonces está, la verdad, que muy difícil generar valor tanto en renta fija como en renta variable.
Algunos, en este contexto inflacionario, se habla de que las acciones pueden ser un refugio de valor. En un contexto inflacionario, las acciones históricamente es un buen hedge contra la inflación, pero en nuestra visión todavía hay que tener cautela. Creemos que el proceso correctivo no ha terminado, entonces en ese sentido no estamos todavía armando posiciones en que no mantenemos carteras más líquidas. Obviamente que estar líquidos hoy tiene un costo, porque de vuelta la inflación en Estados Unidos interanual ha sido del 8,5%, pero preferimos tal vez perder un poco contra la inflación y buscar un mejor punto de entrada para posicionar las carteras. Hay algunos activos donde vemos algo de valor, que pueden ser los commodities, el oro y la plata, son dos activos que, bueno, si bien han tenido un upside importante, creemos que en este proceso inflacionario también puede ser un refugio de valor. Ahí en oro y plata vemos algo de valor, y después, bueno, ser selectivos en el equity, ir armando posiciones de a poco. Ahí la gestión activa en este contexto de incertidumbre termina siendo clave. Así que es un poquito nuestra visión, cómo estamos posicionando las carteras en el contexto internacional, factores de riesgo que vemos hacia adelante. Bueno, toda la cuestión de la guerra, que se está haciendo más larga de lo esperada, ni Rusia esperaba que la resistencia de Ucrania. Ahí el factor de riesgo es que el resto de los países de la OTAN empiecen a participar en la guerra, y bueno, y eso genere ya una guerra mundial. No deja de ser un factor de riesgo, sumado, bueno, a los nuevos rebrotes de COVID que se están viendo en China principalmente, y eso de alguna forma trae aparejado menor actividad económica, y bueno, y ya sabemos todos los cuellos de botella que genera respecto a la inflación. Así que bueno, esa es un poquito nuestra visión global. Acá simplemente les quería mostrar, fíjense, la Reserva Federal en su última reunión, en diciembre del 2021 proyectaba para este año un crecimiento del 4%, ya lo bajó a 2,80 en su última revisión, inclusive bueno, puede seguir eso cayendo. Y fíjense la inflación al revés, la inflación a fines del año pasado se esperaba que fuera 2,8%, y en la última revisión fue a 4%, y hoy el mercado está, las proyecciones o las expectativas del mercado es que la inflación en Estados Unidos para este año se ubique en torno al 6,9%, ¿no? Entonces, de vuelta, estamos en un proceso de desaceleración de la economía y un proceso de aumento de la inflación. Bueno, eso con respecto al mundo. Yendo a Argentina, como punto de partida, a nosotros nos gusta mostrar este análisis de escenario, porque esto nos ayuda de alguna forma a nosotros en nuestro comité de inversiones a, bueno, pensar cómo pueden venir los próximos trimestres, los próximos semestres, y en base a eso posicionar las carteras, ¿no? Entonces, nosotros en nosotros planteamos tres escenarios posibles. Acá el azul, que sería el status quo, que es sí, un poco de cómo estamos actualmente, ¿no? Bajo un programa con el FMI, pero que ese programa no termina de generar confianza. Hay que tener en cuenta que estamos pasando de alguna forma por el mejor momento del año, en el sentido que el segundo trimestre es donde se liquida normalmente la cosecha, hay mayor ingreso de dólares, y eso normalmente es un trimestre donde hay mayor calma cambiaria y en general, ¿no? en el año. Sabemos que el segundo semestre es mucho más desafiante, porque ya no están los dólares de la cosecha. Argentina se ha comprometido a ciertas metas que ahora las vamos a ver, que ya desde entrada son muy difíciles de cumplir, porque el acuerdo con el FMI se discutió antes de la guerra, y nadie se imaginaba que los precios internacionales estén en los niveles que están actualmente. Entonces, bueno, eso trae que, bueno, de alguna forma las metas del acuerdo son muy difíciles de cumplir. Sabemos que, bueno, va a haber una revisión, la revisión de junio se adelantó a mayo justamente para esto, para rever un poco las metas. Mismo el ministro de Economía está viajando esta semana, creo que está viajando para charlar con el FMI, seguramente para, bueno, rever un poco todas las metas, porque en este contexto global es muy difícil cumplirla. Pero el status quo, el azul, básicamente es eso, ¿no? Se va generando, el plan no genera confianza, se va generando un deterioro gradual. Podemos llegar ahí, como vemos, al 2023, tal vez con el oficialismo con alguna posibilidad de ganar, pero con menores probabilidades, ¿no? Por este contexto de deterioro. Pero bueno, el estar bajo un programa del FMI de alguna forma permite llegar a diciembre del año que viene. Tal vez en algún momento pueda haber un cambio de gabinete en este escenario, pero es uno de los escenarios que nosotros planteamos como posibles. Otra posibilidad es que, bueno, a partir del segundo semestre del año, las variables comienzan a deteriorarse. También sabemos que hay ciertas
cortocircuito en la coalición gobernante, no hay ciertas tensiones políticas y sociales que también no dejan de ser un factor de riesgo. Entonces, de cara al segundo semestre, que las variables económicas se empiecen a deteriorar más fuerte de lo esperado y eso lleve, bueno, a una situación aún más desafiante, y ahí ahí sí puede haber algún tipo de salto cambiario o fuerte ajuste de las variables, ¿no? Eso es un poco los dos escenarios, seguir en este status quo o que haya una situación de deterioro mayor. Ahora, si hay una situación de deterioro mayor, nosotros creemos que si se da este ajuste antes de las próximas elecciones del año que viene, vamos a entrar tal vez en el segundo semestre del año que viene, tal vez con el ajuste hecho y con expectativas de cambio, con expectativas de un reordenamiento político y económico, ¿no? Por eso, si ustedes ven la dinámica que nosotros planteamos, se va del deterioro a la parte verde de arriba, ¿no? Entonces, si es diferente, imagínense en el segundo semestre del año que viene, en un contexto donde el ajuste de variables ya se hizo y hay expectativas de cambio y un reordenamiento político-económico. Eso puede llevar a un upside de los precios de los activos, tanto de los bonos como de las acciones. Entonces, ahí también va a haber que estar atento, y en este contexto, como decíamos, en el mundo, un contexto de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, eso tanto en el mundo como en Argentina, creemos que va a ser un año para la gestión activa, va a haber oportunidades de trading, por eso va a haber que estar atento para ir capturando esas posibilidades que pueden llegar a dar tanto los activos globales como los activos argentinos, ¿no? Entonces, así es un poco, hoy es difícil asignarle probabilidades, preferimos plantear los posibles escenarios en dinámica y cómo se pueden dar, pero ya yendo un poquito más acá planteamos un poco de acá a diciembre del 2023, pero yendo un poco más al corto plazo, como les decía, en este segundo trimestre donde estamos, creemos que es el mes de mayor estabilidad en el sentido de que hay mayores dólares, pero vamos a entrar en un segundo semestre más desafiante. Por eso, en el posicionamiento de las carteras, después lo vamos a ver puntualmente, pero de muy, muy corto plazo, el activo SER, con estos datos de inflación, el último fue de 6,7, los datos altos de inflación siguen impulsando los activos SER, lo que estamos viendo que ya, si uno ve un bono SER corto, está rindiendo SER menos 15, ¿no? Entonces, bueno, empieza a generar un poco de preguntas, bueno, ¿me conviene estar posicionando un bono cero o ya me posiciono un bono dólar link pensando que en el segundo semestre puede haber, ya se va acelerando el ritmo evaluatorio y puede haber algún salto evaluatorio en el segundo semestre? Nosotros lo que estamos viendo, principalmente estos últimos días, esta semana, la nominalidad es tan grande que, bueno, ya el bono C rinde menos 15 el corto, ya, bueno, y empieza a derramar para el resto de las curvas. Ayer los bonos de Darling tuvieron una buena upside, una corrección de bono SER, pero igualmente es difícil pensar que el bono SER vaya a tener una ganancia de capital, es más el devengamiento de los datos altos de inflación, y bueno, y pensar en algún momento si me conviene ya ir pasándome hacia el activo de Darling. Ya vemos mayor demanda de cobertura desde fines de marzo, a medida que se fue aumentando el ritmo de evaluatorio. Hoy ya el ritmo de evaluatorio mensual está en torno al 4%, ¿no? Entonces, a medida que se iba aumentando el ritmo de evaluatorio, empezó a haber mayor demanda por cobertura, y eso se ve en los futuros de dólar. Hoy están las tasas implícitas en torno al 60%, cuando hace 2 o 3 semanas o hace un mes estaban en torno al 45%, ¿no? Eso también refleja que hay mayor demanda por cobertura. Pero bueno, puede ser que de muy, muy corto plazo el SER todavía puede ser una buena alternativa. Después hay que empezar a analizar en qué momento si me conviene buscar cobertura. Igualmente ahora eso lo vamos a ver en mayor detalles. Antes de pasar al posicionamiento puntual, bueno, acá mostrarle algunas cositas de la macro. Estas son las metas en las cuales tiene que cumplir Argentina con respecto al FMI, que de vuelta, esto se charló antes de la guerra y hay que volver a plantearse todo, pero se habla, hay metas y pautas. Las pautas es como una referencia, las metas es lo que hay que cumplir, pero las pautas se habla de un crecimiento entre el 3,5 y 4,5 para este año. Nosotros lo vemos muy desafiante, con mucho viento a favor. Nosotros vemos un crecimiento en torno al 3%, y más que nada por arrastre estadístico. La inflación 38 y 48, y con estos niveles de inflación que estamos viendo, nosotros estamos proyectando inflación para este año arriba del 60%. Resultado primario, bueno, 2,5, que es algo muy desafiante de cumplir porque en realidad no partís de
de 3%. Nosotros en realidad, para nosotros en realidad partís de 4, porque hay que tener 0,5 del resultado del año pasado primario, se explicaba, los ingresos se explicaba por el impuesto extraordinario de grandes fortunas, y sumado, cuando haces una normalización del resultado fiscal, hay que tener en cuenta que en el año pasado, el primer trimestre del año, el déficit fiscal había equilibrio fiscal casi en el primer semestre del año, y el incremento del gasto se dio en el segundo semestre. Entonces ese arrastro de fuerte incremento del gasto del año pasado te hace que, cuando eso lo normalizás, en realidad no es 3, sino a nosotros nos da 4. Por eso también desafiante llegar a ese 2,5 en un contexto de fuerte suba de los precios internacionales. Hay que tener en cuenta, y ahora lo vamos a ver. Bueno, esta es la balanza comercial. Fíjense que el año pasado se generaron 14.000 millones de dólares de la balanza comercial. Y ahora lo que hay que tener en cuenta es que por un lado nos beneficia el aumento de los precios de los granos, pero por otro lado el precio de la energía también aumentó más que los granos. Entonces cuando hacemos un análisis, bueno, ¿cuántos dólares nos va a costar ese aumento de la energía? A nosotros nos da casi aproximadamente, esto bueno, depende de varios factores, pero más o menos nos da 3.500 millones de dólares menos, ¿no? Fíjense que ahí mostramos la balanza comercial, y el año pasado, cuando uno va, bueno, llegando a cuántos dólares compró el Banco Central el año pasado, se compraron 5.000 millones de dólares aproximadamente. Ahora esos 5.000 millones de dólares compró el Banco Central, de alguna forma se utilizaron para intervenir el mercado de dólar libre, el dólar contado con liquidación. Y este año, de acuerdo un poco con el acuerdo con el FMI, no podés intervenir. Entonces, bueno, si hacés las cuentas, las reservas, sabemos, bueno, ahí lo que mostramos, las reservas están en una situación, las reservas netas son ahí marginalmente positivas, pero si ahí le sacás el oro, las líquidas aún son negativas. Sabemos que la situación de las reservas, y uno de los desafíos es este año, de acuerdo con las metas del FMI, es acumular 5.800 millones de dólares en reservas, ¿no? Y ahí nosotros lo que planteamos en este slide es, bueno, vas a tener desembolso del FMI, vas a tener que hacer pagos. Bueno, ¿cuántos dólares va a tener que comprar el Banco Central en el MULC para llegar a esos 5.800? Y la cuenta nos da 2.895, casi 3.000 millones de dólares. ¿Es posible que el Banco Central pueda comprar 3.000 millones de dólares en el MULC? Sí, el año pasado compró 5.000. Ahora, hay que tener en cuenta que el año pasado compró 5.000, pero esos 5.000 de alguna forma se utilizaron para intervenir en el dólar, el contado con liquidación. Entonces, hay que tener en cuenta que 3.000 no es difícil, pero no se va a poder intervenir el contado. Bueno, acá un poco planteamos lo que les comentaba del 2,5 que hay que cumplir este año. Básicamente el ajuste va a tener que venir por los subsidios económicos, subsidios a la energía, al transporte. Bueno, ahí seguramente es donde la Argentina tendrá que recortar para cumplir esos 2,5. Acá planteamos cómo está la composición del gasto, pero básicamente es eso, ¿no? Que la conclusión es que básicamente el gasto está concentrado en jubilaciones, subsidios sociales y económicos. Bueno, de estos tres conceptos es donde va a tener que acortar el gobierno para cumplir el 2,5, principalmente donde vemos es en los subsidios económicos, ¿no? El subsidio al transporte, a la energía, etc. Respecto, bueno, a la inflación, que estamos en un proceso inflacionario, el último mes la inflación fue de 6,7, y acá lo que nosotros vemos es que, fíjense que algo de lo que va a tener que hacer el gobierno es sacar subsidios económicos. Eso obviamente va a tener presiones en la inflación. Fíjense que la inflación de regulados la viene corriendo de atrás con respecto a la general. El último dato, el interanual de la general es del 55 y de los precios de servicios regulados del 42. Quiere decir que si se ajustan esos precios, bueno, las presiones inflacionarias van a seguir en un contexto donde, fíjense el tipo de cambio oficial que viene de alguna forma, si bien está aumentando el ritmo evaluatorio, interanualmente viene a un ritmo mucho más bajo que la inflación, ¿no? Entonces también si hay un salto evaluatorio, eso aún va a generar presiones en la inflación. Entonces, obviamente que de acá en adelante las presiones inflacionarias van a seguir estando presentes y va a ser el principal desafío que tenga el gobierno a resolver en los próximos meses. Mismo, fíjense las tasas reales, que son negativas, si bien el Banco Central viene subiendo las tasas, la semana pasada hubo una suba, la tasa de política monetaria se ubica en 47%, todavía está muy por debajo de la inflación, ¿no? La verdad que, si bien con el acuerdo con el FMI se habla de tasas reales positivas, nos cuesta ver que
que las tasas vayan a ser reales positivas en este contexto de alta inflación, ¿no? Así que, si bien va a seguir subiendo las tasas, nosotros creemos que van a seguir siendo reales negativas. Acá un análisis de tipo de cambio histórico. Acá hay tipo de cambio bilateral con el dólar, con Estados Unidos, y multilateral. Si uno analiza este gráfico, uno puede decir, bueno, relativamente el tipo de cambio real está en línea con el promedio histórico. Tal vez el multilateral está un poquito apreciado, que es la línea azul. Si vemos el libre, bueno, está en niveles sí, comparables tal vez con el contexto desafiante del 2001. Entonces decía, bueno, puede ser que el tipo de cambio esté bien. El tema es que uno, cuando ve todos los desafíos que tiene Argentina hacia adelante, bueno, eso puede llevar a, como decimos, un deterioro de las variables y una mayor devaluación. Aunque esté en promedio histórico o esté bien el tipo de cambio, todos los desafíos o las distorsiones que tiene la macroeconomía argentina te puede llevar a que esto se siga devaluando, ¿no? Bueno, entrando de lleno al posicionamiento y hablando ya más, comenté algo antes de ser Dollar Link, pero hablando un poquito más en detalle del posicionamiento. Bonos globales argentinos, es decir, bonos en dólares. Nosotros, los bonos globales en dólares, los que son ley Nueva York, no los vemos con malos ojos, en el sentido de que si hay un contexto de mayor deterioro en Argentina, los bonos globales de alguna forma son uno de los pocos activos que reflejan los desafíos que tiene Argentina hacia adelante, porque hoy un bono global está en paridades entre 30 a 35 dólares. Bueno, si hay un contexto de incertidumbre, hace poco fueron a 27 dólares, pueden ir a 25, puede haber, obviamente que si hay un contexto de mayor deterioro, los bonos globales van a sufrir, pero creemos que relativamente pueden sufrir menos que otras alternativas. Los bonos corporativos en sí ya están, uno ve las paridades, de hecho no cotizan por paridad, sino más por tasa, y están a paridad del 100%, ¿no? Entonces cualquier otra alternativa en un contexto de deterioro tiene mucho más para caer que un bono global, ¿no? Entonces, nosotros como un posicionamiento fundamental no lo vemos con malos ojos. Cuando lo analizamos técnicamente, por ejemplo, el GD35, lo vemos hoy a mitad de camino, ¿no? Se movió en un rango de trading entre 27 y 33, hoy está en 31 aproximadamente. Bueno, en ese sentido, lo vemos en la mitad del rango de trading. Ahora, lo que sí nosotros vemos como piso es el contado con liquidación. El dólar libre, de alguna forma, hoy en 190 lo vemos en un piso, ¿no? Y para nosotros, hacia adelante, la tendencia es alcista, ¿no? Puede seguir por un tiempo en estos niveles, pero estos niveles los vemos como un cierto piso. Entonces, estos bonos, de alguna forma, nosotros cuando lo evaluamos en las carteras, lo evaluamos a dólar contado con liquidación. Entonces, si hay un upside en el contado, bueno, en pesos es un catalizador potencial de rentabilidad. Entonces, ahí nosotros los niveles actuales del contado lo vemos como piso. Entonces, ahí puede haber una oportunidad, ¿no? de dolarizarse en estos niveles de 190. Respecto al SER, como les comenté antes, ¿no? Los datos de inflación siguen impulsando los bonos SER, pero ya estos niveles nosotros lo vemos más como que puede haber un devengamiento de esa alta inflación más que ganancia de capital. Los bonos cortos SER, como les decía antes, están rindiendo SER menos 15 aproximadamente en promedio. Por eso nosotros, nuestro fondo Delta Gestión 8, que es un fondo que busca ganarle a la inflación en el mediano y largo plazo, hoy estamos posicionándolo principalmente en el tramo 1 año, que ahí te rinde SER menos 3. Y bueno, y buscando oportunidades, ahí gestionamos activamente toda la curva SER y tal vez buscamos oportunidades que se van dando en el resto de la curva SER, pero en estos niveles nosotros preferimos tal vez estar más líquidos y esperar la licitación de la semana que viene, porque a veces a través de los fondos, las licitaciones uno encuentra mejor punto de entrada en los activos. Veremos la semana que viene qué instrumentos hay en la licitación, pero a veces en el mercado primario se encuentran mejores tasas. Por eso en estos niveles no estamos convalidando esos SER menos 15. Tal vez preferimos estar por una semana un poco líquidos y ver si podemos capturar mejores precios de entrada en las licitaciones, ¿no? Pero bueno, el fondo lo estamos gestionando de esa forma, ¿no? Principalmente a partir del tramo 1 año. Hoy el fondo tiene una duration de 2 años. Veníamos en el último año tuvo una duration por debajo de los 2 años, pero en este contexto preferimos asumir un poquito más de riesgo duration y no convalidar esas tasas tan negativas del tramo corto de la curva SER. Respecto a Dollar Link, como les decía, empezamos a ver mayor demanda del Dollar Link desde fines de marzo, a medida que iba acelerándose el ritmo evaluatorio,
pero también creemos que obedece a una cuestión de evaluación relativa. El bono dólar link viene castigado desde noviembre, desde mediados de noviembre del año pasado. Luego de las elecciones legislativas, la demanda por cobertura de alguna forma fue cediendo, y eso hizo que los bonos dólar link estuvieran ofrecidos. Entonces, llega un momento que viene ofrecido y castigado el activo dólar link, que llega un momento, como nos pasó hace 2 semanas, que se esperaba un bono dólar link a un año rinde de evaluación más 2%, y un bono SER a un año rinde de evaluación menos 2 o menos 3%. Y bueno, ya esos precios empiezo a ver con otros ojos el dólar link, ¿no? Por eso creemos que a partir de fines de marzo empezó a haber mayor demanda de dólar link. Hoy, cuando hacemos el análisis de comparar un bono SER y un bono dólar link a un año, nos está dando muy parejito, es decir, la devaluación real implícita en los bonos hoy es 0. Quiere decir que si el mercado está de alguna forma descontando que de acá a un año la devaluación va a acompañar a la inflación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si uno cree que la devaluación le va a ganar a la inflación de acá a un año, le conviene un bono dólar link. Si uno cree que la inflación le va a ganar a la devaluación, le conviene un bono SER. En estos niveles, pensando en un año, ¿no? Está bastante parejo. Ahora, de vuelta, ya acercándonos al segundo semestre del año, si continúa este deterioro de las variables macro, tal vez las expectativas devaluatorias van a empezar a incrementarse, y hay que tener en cuenta que un instrumento dólar link, un bono dólar link, un fondo dólar link, normalmente rinde mejor que la devaluación del tipo de cambio oficial cuando aumentan las expectativas devaluatorias y que hay demanda por cobertura. Entonces, por eso, si uno cree que en el segundo semestre puede haber un salto devaluatorio, bueno, tal vez puede empezar a ser el momento de posicionarse en activos dólar link, pero ya estos últimos días, ayer hubo una fuerte suba de los activos dólar link, por eso, si uno hacía la cuenta esta que yo le digo de evaluación real implícita, hace una semana te daba que el mercado veía una apreciación en términos reales de acá a un año, y ayer con el ajuste que hubo en los bonos dólar link ya te da empatado, ¿no? Respecto al resto de las curvas, lo que es Batlar y tasa fija, nosotros lo utilizamos más para estrategias de cash management o fondos de liquidez, ¿no? Hoy, como les decía, vemos que las tasas reales van a seguir siendo negativas, entonces el ajuste Batlar o tasa fija no le vemos mucho atractivo, salvo obviamente para fondos de cash management, que ahí sí la referencia es más Batlar y lo utilizamos. Respecto a acciones globales, ya le di nuestra visión, ahí estamos con cautela. Creemos que el proceso correctivo todavía no ha terminado, entonces estemos con cierta cautela. Y con lo que respecta a acciones argentinas, acá hay un gráfico del Merval. Esto es el Merval ajustado por contado con liquidación. Fíjense que el Merval ha roto una resistencia relevante. El Merval desde septiembre del 2019, desde las PASO del 2019, venía en un rango de trading entre 250 y 450 dólares. Rompió esa resistencia de 450 y está en torno a 480. Hay papeles que han tenido muy buena performance. Nosotros tenemos un fondo de acciones argentinas, el Delta Acciones, fondo con muy buena performance y trayectoria, más de 15 años en el mercado, ese fondo. Y lo que estamos haciendo es rebalanceando la cartera en estos niveles, porque hay papeles, nosotros somos una gestora y la gestión de acciones que tomamos de bio con respecto al Merval, porque si invertimos en una compañía es porque la evaluamos, nos gusta el management, lo fuimos a visitar, y teníamos apuestas en la cartera que nos ha dado muchísimo valor en el portafolio, y a estos niveles vemos que está llegando a máximos o a zonas de resistencia relevante, entonces nos encontramos rebalanceando la cartera, y creemos que en estos niveles, bueno, si bien la tendencia del Merval de corto plazo sigue siendo alcista, estamos con un poco más de cautela, porque bueno, hubo papeles que han subido fuertemente en las últimas semanas. Así que bueno, eso es un poco de la visión del posicionamiento, yendo puntualmente a las estrategias. Perdón. Yendo puntualmente a las estrategias que nosotros gestionamos. Acá, bueno, Delta gestiona más de 30 fondos. Acá vamos a destacar algunas estrategias. Tenemos un fondo de money market que, bueno, se utiliza más que nada para los excesos de liquidez diarios. Alguien que tenga algún exceso de liquidez en su cuenta lo puede eficientizar a través de un fondo de money market que invierte en activos a devengamiento. Ahí básicamente son depósitos a plazo fijo, cuentas bancarias remuneradas, esto todo a devengamiento. Hoy un fondo de money market está rindiendo en torno al 33% de TNA. Puede que vaya a 35% luego de las subas de tasas que hubo la última semana, pero lo que está pasando en los últimos subas de tasa, que se aumenta más los tramos más largos y los tramos bien cortitos de cauciones, a un día, plazo fijo,
plazos fijos, plazos fijos precancelables, etcétera, esos activos de liquidez, la suba de tasa es en menor proporción. Entonces, lo que está pasando es que hoy muchos clientes nuestros que invierten en el fondo de Money Market están empezando a ver otras alternativas conservadoras de cash management buscando un poquito más de tasa. Y ahí entra el Delta Ahorro, que es nuestro fondo T+1, que invierte en activos de renta fija de corto plazo, que el foco es liquidez y calidad crediticia. Ahí buscamos, es un T+1 conservador, estamos focalizados más en la calidad crediticia y en la liquidez del fondo. Cuando los comparamos con otros fondos T+1 de la industria, no estamos viendo si es el más rentable, sino lo que le ofrecemos ahí al cliente es tener una alternativa que rinda un poco más que el money market, pero con el foco en la liquidez y la calidad crediticia. Este fondo no invierte en el soberano, solamente bonos corporativos. En este momento no hay en el mercado, pero hemos invertido en letras de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, que es un emisor con un track record crediticio bueno, entonces ahí nos sentimos cómodos, pero básicamente son bonos corporativos, algo de Cava cuando hay emisiones de corto plazo, plazos fijos y fideicomisos financieros. Es un fondo que hoy tiene una TIR del en torno al 50%. Fíjense que pasamos, obviamente que el money market es TNA, el 33-35%, el Delta Ahorro tiene una TIR del 50%, si lo llevas a TNA estaría en torno al 43-44%. Bueno, te está dando en torno a 10 puntitos más que el money market con un perfil conservador. Por eso es una alternativa que hoy está creciendo y para tener en cuenta el que quiera eficientizar capital de trabajo. Después tenemos otro fondo T+1, Delta Ahorro Plus, que es un fondo que ahí busca buscar valor en todas las curvas de corto y mediano plazo en pesos. En este fondo no lo ofrecemos como cash management, es para aquel inversor que dice, bueno, tengo un capital con un horizonte de inversión en torno a 120 días, que no lo voy a necesitar, bueno, y está dispuesto a subir un poco más de volatilidad, porque en este fondo invertimos en bonos soberanos SER. De hecho, el fondo en los últimos meses estuvo posicionado principalmente en bonos SER por nuestra visión con ese activo. Hacemos sintéticos en pesos, por ejemplo, compramos un bono dólar link y al mismo tiempo vendemos un futuro de dólar link, un futuro de dólar, porque de esta forma generamos tasas de interés, por ejemplo, en este contexto donde las tasas de futuros en ROFEX han aumentado en las últimas semanas, bueno, a veces podés capturar oportunidades de tasa de interés. Entonces, Delta Ahorro Plus, de vuelta, es un fondo T+1, uno necesita el dinero, rescata en 24 horas, lo tiene disponible, pero ya no es cash management, no es capital de trabajo, es para un horizonte de inversión de 120 días. Después tenemos, bueno, las alternativas Dollar Link. Nosotros, Delta, bueno, tiene su fondo Delta Moneda que tiene casi 10 años en el mercado. Ahí estos fondos buscan tener una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio oficial en el mediano y largo plazo. Hoy, por las restricciones que hay, es muy difícil dar una cobertura perfecta. Entonces, bueno, existen estos fondos que son Dollar Link, que buscan darte una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio oficial, que es el A3500, y eso es importante, A3500, en el mediano y largo plazo. Y nosotros tenemos tres alternativas. El Delta Moneda, nuestro fondo histórico, es un fondo Dollar Link balanceado, es decir, invierte en bonos soberanos y bonos corporativos de Dollar Link, invierte en sintéticos en dólar, un bono en pesos con un futuro de dólar comprado, y por regulación puede invertir hasta un 25% en bonos en dólares. Y después tenemos dos alternativas que complementan a Delta Moneda. Uno es el Delta Patrimonio 1. ¿Cuál es la diferencia con Delta Patrimonio 1? Delta Patrimonio 1 va a invertir en bonos en pesos cortos con futuro de dólar corto. Lo que busca esta alternativa es tener una mayor correlación con el tipo de cambio oficial respecto a las otras dos alternativas que tiene Delta. ¿Por qué? Porque al estar bien cortito, lo que hace es que se mueva más pegado al tipo de cambio. Por ejemplo, en estos últimos, en lo que va del año, las expectativas evaluatorias venían bajas. Entonces, si uno tiene una duration bien cortita, con futuro dólar corta, lo más probable es que se pegue más al tipo de cambio. Ahora, si tiene un fondo con mayor duration, que tiene bonos corporativos, bonos soberanos, cuando bajan las expectativas evaluatorias, es más probable que, como esos bonos están ofrecidos de alguna forma, la gente no quiere cobertura, en esos contextos hace que seguramente el fondo que tiene más duration rinda menos que el tipo de cambio oficial. Ahora, si hay un contexto donde empiezan a aumentar las expectativas evaluatorias, es más probable que un fondo como Delta Moneda, como Delta Gestión 9, rinda mejor que Patrimonio 1, porque Patrimonio 1 va a estar de vuelta más pegado al tipo de cambio, y las otras alternativas, aumentar, haber demanda por bonos Dollar Link, eso hace que normalmente rinda mejor que el tipo de cambio. Entonces, no es que un fondo rinde mejor que el otro, cada uno tiene su estrategia, hay que ver en qué momento conviene el Delta Patrimonio 1 o conviene Delta Moneda. Y Delta Gestión 9, que es otra alternativa,
el 75% es muy parecido a lo que hacemos en Delta Moneda. La única diferencia es que el 25% que nos permite la regulación, en Delta Gestión 9 siempre va a estar invertido, o casi siempre va a estar invertido en bonos corporativos en dólares. Entonces la alternativa para el cliente que nos dice, mira, yo quiero estar lo más dolarizado dentro de lo que te permite la regulación. Bueno, tenés esta alternativa que el 25% siempre va a estar invertido en bonos corporativos en dólares. En Delta Moneda podemos invertir ese 25% en dólares, pero lo usamos en determinados momentos. Bueno, eso el dólar link. Lo que es otra alternativa para resaltar es Delta Gestión 8, nuestro fondo SER. Este fondo lo que busca es ganarle a la inflación en el mediano y largo plazo. Ya les comenté cuál es la estrategia. Posicionamos en el tramo de un año buscando oportunidades en el resto de la curva. Este fondo se relanzó en mayo de 2020 y en 2020 se le ganó a la inflación, en 2021 se le ganó a la inflación y en lo que va de 2022 el fondo viene rindiendo más que la inflación. Y después para destacar, bueno, nuestro fondo de acciones, para alguien que quiera una gestión activa vía fondos comunes de inversión, tenemos nuestro fondo de Delta Acciones, que es un fondo, como les comenté, con destacada trayectoria, y también tenemos un fondo de renta mixta, que es el Delta Gestión 6, que es un fondo que busca, bueno, nosotros vamos gestionando el timing entre acciones y renta fija. Es un fondo que relanzamos hace 3 años aproximadamente y ha tenido muy buena performance. Eso solamente para que lo tengan en cuenta, para el que quiera invertir tanto renta fija o renta variable, que quiere delegar esa gestión de cuánto renta fija y renta variable, solamente se los comento para que lo tengan en cuenta, porque es un fondo que ha tenido muy buena performance. Esto lo paso rápido, le muestro algunas cosas y ya quedo abierto a preguntas. Ya les comenté las diferencias entre Delta Ahorro y Delta Ahorro Plus, después le hacemos ya la presentación, pero acá, bueno, para que tengan un poco lo que les fui comentando. Esto es importante para que vean la performance. Fíjense la diferencia entre Delta Ahorro Plus y Delta Ahorro. Delta Ahorro, fíjense que muy pegadito a la Batlar, sin tanta volatilidad. Delta Ahorro Plus, por eso ya no lo ofrecemos como un fondo de cash management, ha tenido una mucha mejor rentabilidad que Delta Ahorro, pero también asume otro tipo de volatilidad. Gestión 8, lo que les comentaba, fíjense la rentabilidad que ha tenido el fondo de que fue relanzado 2020, 2021 y 2022, al marzo, el fondo le venía ganando a la inflación. Las 3 alternativas dólar link, simplemente mostrarle Delta Moneda, fíjense de que se relanzó, de alguna forma se ha cumplido su objetivo de tener una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio. Fíjense que hay momentos que el fondo rinde menos que el tipo de cambio oficial, que la línea celeste, y hay momentos que el fondo le gana, pero a la larga, si vemos el largo plazo, el fondo cumple su objetivo, que es darle al inversor una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio en el mediano plazo. Y después el Gestión 6, que le decía, este fondo que manejamos el timing, cuánto a renta fija y renta variable, fíjense la performance que ha tenido desde su lanzamiento en febrero del 2019, donde consistentemente se le ha ganado a la inflación, al dólar, a 3.500. Así que bueno, me detengo acá y bueno, Fede, quedo abierto a las consultas que quieran hacer. Dale, bárbaro. Varios se animaron a escribir, otros me escribieron por WhatsApp. Vamos a arrancar con algunas que preguntan. Acá Ramiro pregunta: ¿qué opinas del PR15? Si bien es Badlar, puede estar a valores atractivos. Sí, puede haber oportunidades así puntuales, pero de vuelta, nosotros hoy el ajuste Badlar o tasa fija, preferimos tal vez más el ajuste, como decía, SER y dólar link, pero a veces como estrategias de trading utilizamos bonos como comentan acá el PR15, etcétera, con otros ajustes. Lo vamos viendo a veces en oportunidades, tal vez de desarbitrajes, las capturamos. También hay que tener en cuenta que los fondos que yo les presenté, la mayoría, salvo el Gestión 6, son fondos donde uno busca ganarle a la inflación, busca ganarle al tipo de cambio oficial, entonces son estrategias muy enfocadas donde nosotros tenemos que respetar el mandato del fondo. Pero en estrategias como Delta Gestión 6, que son más activas, donde nosotros sí podemos gestionar activamente la cartera por el mandato, ahí podemos llegar a utilizar estrategias con el PR15. Sí, también la ventaja del fondo es la diversificación y no estar posicionado en un único activo, ¿no? Exacto. Acá pregunta Octavio: estar parados con el Delta 8 en bonos cortos, ¿no es mejor pasar a largos para capturar más TIR? Sí, hoy primero, bueno, no estamos cortos, porque de vuelta el tramo corto rinde de vuelta a ser -15. Hoy estamos, la duration del fondo es de 2 años. Hemos incrementado, si uno se fija la duration que ha tenido el fondo en los últimos 12 meses, normalmente estuvo bien cortita, porque
En los últimos meses no veíamos, creíamos que el riesgo de asumir mayor riesgo duration no pagaba la diferencial de tasa. Entonces, en los últimos 12 meses estuvimos cortos en duration, porque la duration target del fondo está entre 2 y 2,5 años. Entonces, hoy no estamos cortitos, estamos ya con 2 años de duration, posicionados principalmente en el tramo 1 año y buscando capturar algunas oportunidades en los tramos más largos. La curva C empieza a rendir positiva recién en 2024. Entonces, lo que vamos haciendo en ese fondo es gestionarlo activamente. Hoy yo te puedo mostrar la foto de hoy, estoy así, tal vez mañana veo una posibilidad en TX24, TX26 y la voy a tomar. Y eso es lo que esa gestión activa es lo que nos permite ganar la inflación en el mediano y largo plazo. Cuando estamos cortitos, más que nada, es porque tal vez el contexto, creemos que el riesgo no amerita, el premio no compensa el riesgo de irse más largo en la curva. Pero vamos gestionando algo muy activamente. Hoy tal vez también estamos un poco más líquidos, esperando de vuelta la licitación de la semana que viene, porque a veces las licitaciones ofrecen precios más atractivos, que eso también es una ventaja del fondo, ¿no? De entrar al mercado primario. Entonces, hoy no vamos a convalidar esos precios de ser menos 15, preferimos posicionarnos a 1 año, buscar alguna oportunidad en los tramos más largos y también tener algo de liquidez para ver si podemos, obviamente que va a haber mucha demanda por si hay algún bono ser, eso, si es más cercano a ser más cero, pero bueno, trataremos de poder participar y capturar eso para nuestro fondo SER. Bien. Te hago otra consulta, si bien Pablo ahí escribió, pero bueno, anteriormente me estaban escribiendo acá. Hoy hay una bola, digamos, de deuda SER, digamos, que está indexada a inflación y que es algo que el gobierno no puede frenar. Si mañana empieza a aumentar el ritmo devaluatorio, ¿no va a seguir pegándole a la inflación, digamos? Porque la devaluación la está controlando el gobierno, de alguna manera, pero la inflación no. Sí, bueno, es lo que mostraba un poco en el gráfico del tema de la inflación de los precios regulados, ¿no? Si se ajustan las tarifas, si se aumentan los precios regulados, ahí eso va a tener un efecto en la inflación y al final son dos variables que van de la mano, ¿no? Si aumenta la inflación, y un poco lo que se está viendo también en los últimos días, aumenta la inflación, hay tanta nominalidad, que esa nominalidad te hace que ya, bueno, ya se agotaron las alternativas SER, me voy por el dólar link, también por un tema de evaluación relativa, ¿no? Entonces, obviamente que el gran desafío que tiene el gobierno es la inflación, que es complejo en un contexto donde con el plan económico no termina de generar confianza, va a haber obviamente que bajar el gasto, entonces, bueno, es desafiante y sumado con el atraso de precios relativos que está trayendo de los años anteriores. Por eso, bueno, el panorama es muy complejo y desafiante, por eso nosotros somos muy cautelosos y damos esas dos alternativas de cara al segundo semestre. Y bueno, creemos que, bueno, va a haber mayor apetito por la cobertura seguramente a medida que vayamos, independientemente que ya la hay por esta evaluación relativa, porque se está aumentando el ritmo evaluatorio, de cara al segundo semestre, tal vez las expectativas evaluatorias en un contexto desafiante empiezan a aumentar y la demanda por la dolarización de portafolio, ¿no? Una mayor. Por eso también vemos muy barato el contado en 190, la verdad que lo vemos en un nivel piso, y hacia adelante creemos que ahí es una de las oportunidades para apostar a eso, ¿no? De la suba que pueda haber en el contado, que actualmente está en niveles, para nosotros, piso. Bien. Pablo pregunta sobre el tratamiento impositivo en ganancias y bienes personales de los fondos para personas físicas y jurídicas, que bueno, si no, después nos contactamos con Pablo y Sí, eso mejor que lo vean con los asesores, Sí, pero sí, bueno, sí. cualquier Ahí, duda. Fede, solamente aportar que en todo nuestro fact sheet, en los folletos comerciales que están disponibles, ahí al pie hay un apartado sobre ese punto por si después lo querés compartir. Perfecto, sí, sí. Y nosotros también en la web lo tenemos sobre el tratamiento de todos los productos, así que nos contactamos después con Pablo. Y también Pablo consulta sobre opciones para el que tiene dólares billetes parados. Bueno, ahí nosotros tenemos dos alternativas, es decir, una alternativa, que es el Delta Renta Dólares, que es un fondo que se puede suscribir tanto con dólar MEP o, bueno, dólar divisa. Es un fondo que nosotros gestionamos activamente toda la curva de bonos en dólares argentinos. Obviamente que es un fondo con volatilidad de riesgo porque invierte en bonos soberanos, corporativos o provinciales argentinos, vamos buscando oportunidades en esas curvas, pero bueno,
no deja de ser los activos argentinos volátiles. Entonces, si uno me dice, yo esos dólares quiero protección de capital o no quiero tener volatilidad, hoy no tenemos una alternativa para ofrecerles. Y además, cuando uno invierte en un fondo de estos con dólares MEP, nosotros de alguna forma esos dólares MEP los tenemos que transformar. Cuando lo invertís en el fondo, lo invertís con bonos, son bonos globales en divisa, ¿no? Entonces también estás expuesto a la volatilidad del costo canje. Entonces es otra variable a tener en cuenta cuando se invierte en esos fondos, no solo la performance de un bono soberano, corporativo o provincial argentino, sino también cuál está el costo canje. Si el costo canje, uno entra en un costo canje históricamente alto, si después empieza a bajar, también puede llegar a tener una pérdida por ese factor. Entonces son esas dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, la volatilidad del portafolio. Nosotros vamos a gestionar activamente esas curvas. Si vemos valor, no sé, en algún bono provincial, en algún bono soberano, etcétera, lo vamos a tomar. Pero bueno, hay que estar dispuesto a correr esa volatilidad y también el tema de esto que les digo de la volatilidad adicional que tiene el fondo si uno invierta con dólares MEP. Ahí justo Natalio también pregunta si ven una mayor suba en el oficial o en el contado con liquidación. O sea, me imagino que se refiere a la brecha. Sí. El tema de la brecha obviamente va a depender un poco de vuelta, si el gobierno es exitoso con su plan económico y genera confianza y hace que la brecha se vaya reduciendo. Si vamos al escenario que nosotros planteábamos de status quo o de deterioro, bueno, ahí seguramente la brecha se va a ampliar. Hoy, de vuelta, el contado nosotros lo vemos en nivel pisos y ahí vemos que puede haber una suba. Entonces, si se da esa suba, seguramente vaya a aumentar más rápido que el oficial, ¿no? Que es a donde más está intervenido. Sumado que lo que les planteaba anteriormente, ¿no? De acuerdo a la meta, el compromiso con el FMI, hay que acumular 5.800 millones de dólares de reservas este año. Haciendo los cálculos de desembolso y pagos, nos da que el Banco Central va a tener que comprar 3.000 millones de dólares aproximadamente en el MUL, y eso no utilizarlo para... Porque el año pasado la variación fue cero, porque los 5.000 millones que se compró en el Banco Central fueron para intervenir el mercado contado con liquidación. Este año supuestamente no puedes intervenir. Entonces eso también te hace que puede haber ahí una suba, ¿no? Si hay un contexto de más de desconfianza, de deterioro, creemos que ahí puede haber un upside en esa variable. Bien, y bueno, últimas dos preguntas, sí, pues estamos ya en tiempo. Preguntan, Marcos, ¿es posible algún tipo de reperfilamiento en los bonos SER en un futuro, dado el gran volumen? Bueno, eso es muy difícil de responder, ¿no? De vuelta, ahí nosotros lo que vemos es que los bonos globales, de alguna forma, de lo que yo planteaba anteriormente, que son los que de alguna forma reflejan los desafíos que tiene Argentina hacia adelante, ¿no? Mismo en un contexto, hay muchos analistas en un contexto de reordenamiento mismo político-económico, se habla de una nueva reestructuración de la deuda argentina. Ahí el tema es que ya los bonos globales ya están a paridades muy bajas, entonces haber una reestructuración es difícil ver una quita. La ventaja obviamente siempre de la deuda en pesos que, bueno, son deuda en tu moneda y bueno, vos tenés la flexibilidad ahí, obviamente con emisión, pero es muy difícil plantearse hoy o ver una reestructuración de la deuda. Ahí el mejor termómetro para ir viendo son las licitaciones, ¿no? Salvo la última, las anteriores el gobierno siempre viene con financiamiento neto positivo, entonces por ahora pareciera como que el mercado sigue demandando y siempre la demanda es mayor a la oferta en las licitaciones, salvo la última que hubo financiamiento neto negativo. Hay que ver la semana que viene, que vencen aproximadamente 350.000 millones de pesos. Bueno, ahí ir siguiendo de cerca las licitaciones, ¿no? Si sigue habiendo demanda o no. Perfecto. Y la última, ¿cómo armarías una cartera con fondos para un cliente moderado, digamos? Bueno, una duración de 30 años. Sí, ahí depende siempre mucho del perfil de riesgo y las necesidades de cada cliente. Cada cliente es un mundo aparte, ¿no? Entonces, si es una persona de riesgo moderado y obviamente la pregunta es con respecto en Argentina, ¿no? Fondos comunes locales, ¿no? Sí, el cliente tiene pesos y dice cuáles son las mejores oportunidades en base a lo que puede llegar a venir, devaluación, inflación.
Bueno, si es un cliente individuo con un perfil de riesgo, siempre nosotros, ahí donde el fondo tal vez es el gestión 6, que es un fondo donde nosotros vamos a gestionar activamente cuánto renta fija, cuánto renta variable, cuánto SER, cuánto dólar link. Ahí está un poco la muñeca de Delta en su gestión activa. Hay que tener en cuenta que los fondos tienen requisitos o restricciones regulatorias, porque por ejemplo en Delta Gestión 6, si nosotros queremos estar el 100% en dólares, no podemos, porque la regulación nos permite hasta un 25%. Entonces, por ejemplo, Delta Gestión 6, un catalizador de rentabilidad fuerte en los últimos meses ha sido, no sé, acciones en los últimos años como Bioceres, como Vista Oil, que son apuestas que nosotros tenemos en nuestras carteras hace mucho tiempo. Bueno, de ese tipo de acciones nosotros podemos tener hasta un 25%, porque si bien son compañías que tienen actividad en Argentina, son ADRs. Entonces, nosotros solamente podemos tener un 25%. Entonces, con esas limitaciones es gestión 6. Después, obviamente que tal vez una de las preguntas que nos hacen siempre o nos hacen últimamente es, bueno, ¿ves las acciones baratas? ¿Es un buen punto de entrada? Obviamente, si uno compara históricamente, las acciones argentinas están baratas. Ahora, eso no quiere decir que todavía pueda haber una corrección adicional. Entonces, si uno está pensando en el largo plazo, bueno, tal vez invertir hoy en un fondo de acciones argentina es una buena alternativa, que siempre ha sido un buen hedge de inflación, pensando, obviamente, que el que apuesta a que va a haber un reordenamiento político y económico hacia adelante, puede ser una opción. Ahora, eso no quiere decir que en los próximos meses haya una corrección adicional y tal vez el mejor punto de entrada sea dentro de unos meses. Pero bueno, yendo a la pregunta puntual, nosotros para ese tipo de inversor retail dispuesto a asumir volatilidad, porque obviamente ese fondo asume volatilidad, es gestión 6. Perfecto, espectacular. Bueno, Seba, muchísimas gracias. Excelente la No, gracias a exposición. ustedes, un placer. Y Pablo también. Dale, gracias Lo que Fede a sí, todos. te pido después la presentación, que ya hay varios que me la estuvieron pidiendo, que no pudieron participar de la charla. Y bueno, seguimos en contacto. Dale. Buenísimo, bueno, un gusto, Excelente, gracias a todos y cualquier consulta, bueno, todo el equipo de Delta a disposición. excelente, muchas gracias, buen día para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos los participantes.